te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia de Moreno. Mi nombre es Sebastián Blacut, soy miembro de la Iglesia de Barrio Marina. Es un gusto de compartir esta reflexión espiritual con todos ustedes. Y es por eso que los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. San Juan, capítulo 4, vamos a ver este encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, cómo cambia radicalmente a esta mujer Jesús con ese encuentro, cómo cambia su actitud, su visión de la vida, cómo cambia también los discípulos a través de las enseñanzas que recibieron ellos con este encuentro, y cómo también cambia la vida de las personas que aceptaron a Jesús a través del testimonio de la mujer samaritana. Sin más preámbulos, vamos al capítulo 4 según San Juan. Arranca diciendo que dice: cuando pues supo el Señor que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, dice el versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Jesús sabía que no era el momento para confrontar con los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos vieron que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, aunque lo aclara que en realidad Jesús no era el que bautizaba, sino que eran sus discípulos. Y sabía que iba a llegar el momento donde iba a tener que confrontar con los dirigentes judíos, pero no era el momento. Era el momento de predicar, era el momento de sanar no solamente físicamente y restaurar físicamente, sino también espiritualmente a las personas. ¿Sí? Llevar el mensaje de Dios de salvación para todos, cada uno de ellos que estaban ahí. Así que decide irse
de Judea a la región de Galilea. Y el versículo 4 dice algo muy importante, dice que y le era necesario pasar por Samaria. Y esto era, no solamente que era una realidad geográfica, ¿sí? Porque si uno mira el mapa de la Palestina del siglo I, se va a dar cuenta que en la región norte estaba Galilea, ¿sí? Ciudades como Nazaret, donde se crió Jesús, Naim, Capernaum, había muchas otras ciudades que ahora justo no recuerdo. En la región sur está la región de Judea, Jerusalén, Jericó, Belén, Betania, y en el norte, y en el centro estaba Samaria, ¿sí? O sea, si vos ibas desde Jerusalén hacia Galilea, tenías que pasar por Samaria y viceversa. Pero el problema radicaba, y es por eso justamente que lo aclara el evangelista, le era necesario pasar por Samaria, es que muchas veces los judíos cuando iban a adorar a Jerusalén o volvían de adorar a Jerusalén y se tenían que ir a Galilea, para no cruzarse con los odiados samaritanos, daban toda una vuelta, cruzaban el río Jordán, iba por la región de Perea y volvían a cruzar y recién ahí iban a la región de Galilea. Era tal la enemistad entre estos dos pueblos que hacían eso, ¿no? O sea, sabemos en la Biblia los encuentros, ya era de siglos esta enemistad, ¿no? Los samaritanos eran personas, era una mezcla entre los israelitas que habían quedado cuando el imperio sirio invade Israel del norte y los dispersa a todos los israelitas. Después viene gente a habitar ahí, gente que era extranjera, y mezclan su religión pagana con las creencias de la Biblia, ¿sí? Surge un pueblo que eran los samaritanos, donde decían que ellos debían adorar primero en un templo que después fue derribado, después en un monte que era el monte de Gerizim, ¿no? Y había una enemistad profunda, ya lo leemos en el libro de Nehemías, poniendo trabas para la reconstrucción del templo en Jerusalén, durante siglos, más de 4 siglos, por lo menos hasta que llegó Jesús, esa enemistad perduraba, trataban de no hablarse, de lo mínimo, en realidad se limitaba a algún comercio, pero si no, se evitaban totalmente. Lo vemos a Jesús, los dirigentes judíos en algún momento le dijeron, no decimos que tienes demonio y eres samaritano. Fíjense, ¿no? Decirle a Jesús eso, que era endemoniado, y encima hacer la comparación con un samaritano. O sea, como que era una doble maldición. Lo vemos en algún momento cuando Jesús con sus discípulos se van a Samaria y son rechazados ahí. Los discípulos, Santiago y Juan, le dicen a Jesús, ¿no querés que le pidamos a Dios que descienda fuego del cielo y los consuma? Bueno, así era esa enemistad que había entre ellos. Jesús, como siempre, tratando de construir puentes, caminos, donde las personas construían barreras, ¿no? Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? ¿No? Los israelitas cerraban esa discusión entre sus conciudadanos. ¿Quién es nuestro prójimo dentro de nuestra sociedad? ¿Es cualquier persona o no? ¿Los publicanos eran nuestro prójimo? No, y Jesús, a través de la historia del buen samaritano, les demostró que el prójimo era cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, acá encontramos con una barrera cultural, religiosa, étnica, y a Jesús, dice, le era necesario pasar por Samaria. Donde las personas construyen barreras, Jesús construye puentes, caminos para salvar a las personas. Y le era necesario pasar por Samaria porque ahí había una persona, específicamente una persona a la cual el Señor quería alcanzar. Y esto es muy importante para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere alcanzar, estemos en cualquier situación que sea, nos va a querer buscar, y nos va a querer encontrar, y nos va a querer salvar. Y les pregunto, hermano, ¿hay algún lugar, hay algún Samaria en nuestra vida? ¿Hay algún lugar del cual nosotros por ahí no queremos acceder o ir, o personas con las cuales no queremos tratar? Acá encontramos a Jesús que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y dice el versículo 5, que fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó junto al pozo, dice que era como la hora sexta, la hora del mediodía. Acá encontramos a un Jesús que era plenamente Dios y plenamente humano, ¿sí? Y Jesús, como cualquier persona, sentía cansancio físico, sentía sed, sentía hambre, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. ¿Podía haber hecho aparecer alimento, agua? Sí. Pero fíjense que siempre que Jesús hizo eso era para beneficiar, para dar gloria a Dios. Y a través de eso, que las personas conozcan y se entreguen al Señor. Jamás lo usó para beneficio propio. Dice el versículo 7, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? Dame de beber. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer? La mujer samaritana dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Fíjese que esta conversación comienza con un pedido de Jesús, ¿sí? Dame de beber. Esta mujer que estaba seguramente, era el mediodía, fue con su mente, con sus pensamientos, con sus problemas, fue, como era su costumbre, a ese pozo a sacar agua, y de repente escucha a alguien que le estaba hablando, no se había dado cuenta de la presencia de Jesús, que le pide agua. Lo mira a Jesús y no lo podía creer. Un hombre judío pidiéndole un favor a un samaritano. Y un varón pidiéndole a una mujer. Porque eso le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Bueno, como dije anteriormente, había conflicto entre los judíos y los samaritanos. Los rabinos condenaban el trato social con los samaritanos, ¿no? El mantener una charla, una conversación. La relación se tenía que limitar exclusivamente a un negocio corto, rápido, ¿no? Por eso cuando los discípulos van a comprar provisiones, estaban actuando conforme a la tradición de los israelitas, pero en general trataban de evitar eso. Es por eso que daban toda esa vuelta alrededor para no pasar por Samaria. Pero Jesús sí pasó por Samaria, había que comprar alimentos, pero no había una charla, era condenada la charla. No se debía pedirle un favor a un samaritano, fíjense qué extremista que era todo esto, un vaso de agua, un pedazo de pan, tratar de favorecer a un samaritano era terriblemente mal visto. Y Jesús ve en eso totalmente algo distorsionado de lo que tenía que ser el Evangelio, algo equivocado. Entonces por eso Jesús dice, dame de beber. Pero la mujer se queda sorprendida, cómo ese judío le está pidiendo un favor a ella, y aparte justamente era raro, muy raro, que un hombre se dirigiese a una mujer, ¿no? Y más una mujer extranjera. Pero se quedó ella preguntando, ¿cómo puede ser esto? Por eso Jesús salta a las convenciones sociales propias a esa cultura para poder alcanzar a esta mujer. Y Jesús le responde, versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense cómo Jesús va desde un pedido, ¿sí?, que Jesús le formula a ella, y después le ofrece algo mejor. Y va desde algo físico como el agua, una necesidad física como la necesidad de satisfacer la sed, a la sed del alma, ¿no? Jesús en sus mensajes, en sus parábolas, siempre iba desde aquellas cosas que las personas conocían, las dirigía a las cosas que ellos desconocían. De las cosas terrenales, Jesús las conducía a las cosas que eran celestiales, ¿no? De lo terrenal a lo espiritual, Jesús siempre hacía eso. Y acá encontramos a Jesús que le dice, si conocieras el don de Dios, evidentemente quería que ella pensase que era aquella cosa que no conocía, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te pediría agua viva. Y dice el versículo 11, que la mujer le responde, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjense que ella entiende el mensaje de Jesús como no lenguaje espiritual, sino un lenguaje
natural, ¿no? Ella pensó, pero no tenés con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Me hizo recordar a Nicodemo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, y Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le responde, ¿cómo un hombre ya viejo puede ingresar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No. Dice, Jesús le dijo, estás equivocado. Habla del nacimiento espiritual. Así como el viento que no lo ves, pero sentís los efectos, así es el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando entra en nuestra vida, cambia radicalmente todo lo que hay en nuestra mente. Entonces le sigue diciendo a la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Los samaritanos se sentían orgullosos y decían que eran descendientes de Jacob y que ese pozo se lo había dejado a su hijo José. Entonces le dice, ¿pero acaso vos sos mayor que nuestro...? O sea, ven Jesús a alguien, Jesús le estaba ofreciendo y dice que yo te daré agua viva. Dice, ¿acaso hay un pozo mejor que este pozo? Dice la mujer samaritana. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Jesús evidentemente estaba ofreciendo otra cosa. Dice, cualquiera persona que beba de esta agua va a volver a tener sed. Ahora, yo te ofrezco algo mejor. Una fuente de agua cual no tenga sed jamás, dice. Y habla dice, una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Evidentemente le estaba hablando en un lenguaje espiritual. Y esto es una realidad, hermanos. Y era una realidad lo que le pasaba a esta mujer. Ella iba a este pozo y como era algo natural, iba, lo llenaba, después lo utilizaba, tenía que volver y así continuamente. Así era la vida de ella. Ella iba a los pozos de su vida para satisfacer sus necesidades y quedaba insatisfecha, quedaba desdichada, quedaba mal. Y así nos pasa a nosotros cuando no vamos a la verdadera fuente. Tratamos de llenar nuestra vida con otros pozos, con otras cosas. Pueden ser muy buenas algunas no tan buenas. Pero si estamos lejos de Dios, nos vamos a encontrar vacíos, insatisfechos. Y a esta mujer le pasaba esto. Por eso con ese encuentro que tiene con Jesús la cambia radicalmente. Jesús le está hablando en lenguaje espiritual. Y era tal cual lo que le estaba pasando a ella. El hecho de ir y vaciar y llenar es lo que le estaba pasando a ella en su vida misma. Entonces la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella todavía la estaba interpretando a Jesús en un lenguaje terrenal, ¿no? Pero sabía que algo distinto había en Jesús. Entonces le dice, está bien, quiero lo que me estás ofreciendo, quiero esa agua para que yo no tenga más sed, para que no tenga que venir acá a sacarla, para que no tenga que venir a esta cisterna y quiero lo que vos me estás ofreciendo. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Ve, llama a tu marido y ven acá, le dice. Jesús cambia, ¿sí?, el giro de la conversación. ¿Y por qué creen que Jesús le dijo eso así? Ve, llama a tu marido y ven acá. El Señor anhelaba bendecir a la mujer samaritana, anhelaba restaurarla, anhelaba salvarla, anhelaba que ella fuese un canal de bendición para el resto de las personas, pero primero debía inducirla a ella a que reconociese su pasado, su pecado, aquella historia de su vida que la quería esconder y arrancar de sí, ¿no? Pero que estaba ahí, que formaba parte de ella. Jesús quería hacer grandes cosas en ella y Jesús también quiere hacer grandes cosas con nosotros. Quiere restaurarnos, quiere salvarnos, quiere bendecirnos,
quiere que seamos canales de bendición para el resto de las personas, pero primero tenemos que reconocer nuestros pecados y arrepentirnos antes de recibir la bendición del Señor. Entonces, ante este pedido de Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá, ella dice, responde en el versículo 17, no tengo marido. Y le dijo la verdad, pero vi que fue bien cortito, no tengo marido, no dio más explicaciones, no quiso hablar más del tema. Y Jesús, que conoce todo, que ya sabía quién era, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora estás no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dice la hermana White en el libro El deseo de toda la gente, es que ella quedó terriblemente sorprendida, sentía como una mano invisible estaba leyendo las hojas de su vida. No la estaba condenando, ¿no? Pero le estaba mostrando que él sabía quién era ella. Imagino a esta mujer, ¿no? Se casó por primera vez, quería ser feliz como cualquier persona, fracasó en su primer matrimonio, intentó una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, ya la sexta dijo, no, yo no me caso más. Está viviendo en pecado. El pecado es pecado. El Señor quiere bendecirnos, pero como dije anteriormente, nos quiere bendecir, pero primero nos tiene que llevar a inducirnos y a reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Y ante esta revelación por parte de Jesús acerca de su vida, ella responde en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, como sin conocerla, entre comillas, ella pensaba que Jesús no la conocía, pero Jesús sí la conocía. ¿Cómo le podía hacer esa revelación? Pero ella en ese mismo momento trata de desviar la conversación, la atención de ese tema, como alguien que no quiere hablar de ese tema. Y dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿no? Ella, si bien se dio cuenta de que Jesús no era una persona común y corriente, Señor, creo que eres profeta, pero trató de desviar la conversación a una cuestión teológica. Jesús le tuvo paciencia y le contesta esto en el versículo 21 y dice, mujer, créeme, dice versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, ¿no? Hermosas palabras de Jesús y que son muy ciertas. Y no solamente eso. Primero le dice algo que es contundente, que le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, no importa cómo adoremos, ni en qué día adoremos, lo importante es que adoremos a Dios. Y acá claramente Jesús dice que no es así. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, ¿no? Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero le dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mientras leía esto, ¿no? Dice, ya llega la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Todo el año, gran parte del año pasado, 2020, y parte ya no sabemos durante cuánto tiempo del 2021, muchos de nosotros, muchos por ahí asistimos a la iglesia después de muchos meses, con protocolos y todo eso, y hay muchas personas que no. ¿No? Es muy lindo congregarnos, juntarnos, y por ahí no podamos durante el no sé cuánto tiempo asistir al templo, ¿no? Algunos en Barrio Marina, otros en Moreno, pero lo importante es que sigamos, que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, busca el Padre.
Ante estas palabras de Jesús, ella queda maravillada y lo ve a Jesús y su mente, el espíritu le ilumina y dice, este es el Mesías. Y dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella esperaba al Mesías. Y cuando ve a Jesús y escucha estas palabras, no piensa otra cosa más que en Mesías. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 26? Yo soy el que habla contigo, ¿no? Ahí se le revela a Jesús. Y yo pensaba, ¿no? Cómo es cuando Dios ilumina nuestra vida. Si Jesús hubiese presentado cuando las primeras palabras que habla con Jesús y le hubiese dicho yo soy Jesús, yo soy el Mesías, por ahí ella no hubiese creído en Jesús. Pero Jesús, ¿cómo fue? Una petición, un pedido, y empiezan a hablar, y empieza a contarles cosas de su vida, y empieza a manifestarle lo que ella realmente necesitaba. Y ella cuando lo ve a Jesús, la primera impresión que le da que es un hombre judío que me pide un favor. Después lo compara con Jacob, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Después ante la revelación, yo creo que tú eres profeta. Y ahora, al escucharlo hablar a Jesús, no piensa en otra cosa que en el Mesías y dice, cuando venga el Mesías nos va a decir estas cosas. Y Jesús le responde, yo soy el que habla contigo, ¿no? Como cuando dejamos que Jesús entre en nuestras vidas, como Él ilumina todo. Nuestro discernimiento, no solamente que nos sana, puede sanar físicamente, alguna dolencia emocional, sino que nos restaura y nos da una visión espiritual que antes no teníamos. Pienso en los discípulos de Jesús, camino de Emaús. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ellos esperaban que el Mesías fuese alguien que los liberase del yugo del Imperio Romano. Y Jesús había sido crucificado. Y ellos iban tristes, hablando entre sí acerca de las cosas que habían sucedido ese fin de semana. Y de repente se les suma un desconocido al camino y empiezan a hablar. Y le dicen, ¿cómo tú no se dieron cuenta que era Jesús? ¿Cómo tú no sabes de esto que ha pasado? Y Jesús le empieza a abrir las escrituras, le empieza a abrir la mente. Y después en el momento cuando se despiden, ellos se dieron cuenta de la bendición que había sido haberlo tenido a Jesús sin saber que era Jesús. Y dicen, no, quédate con nosotros, ya es tarde. Y se dieron cuenta recién cuando Jesús bendijo la comida, la cena, que el que había estado todo ese tiempo había sido Jesús, ¿no? Si Jesús hubiese manifestado en un primer momento, por ahí lo importante, el mensaje que les quería dejar Jesús a ellos acerca de quién en realidad era el Mesías y cuál era su misión, no lo hubiesen captado con atención. Y acá encontramos a esta mujer, también. Ella necesitaba saber, reconocer su pecado, reconocer su culpa, y después, una vez que pasó todo eso, Jesús le dijo quién era Él realmente. Y así Jesús actúa en cada una de nuestras vidas. Dice que en el versículo 27, que en ese momento llegan los discípulos, que se sorprenden de que Jesús estuviese hablando con esta mujer, pero no dicen nada. Y la mujer, que dice en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Como dije anteriormente, Jesús no solamente que anhelaba bendecirla, sino anhelaba que ella fuese un canal de bendición para el resto de la ciudad. Y eso es lo que estaba haciendo. Dice que ella dejó el cántaro. Ella fue a ese lugar con un objetivo. Y sin embargo ahora el objetivo había cambiado, ¿no? Era todo un simbolismo. Ella fue a buscar de esa agua que la podía satisfacer de una manera momentánea. Y ahora venía llena del verdadera agua, esa fuente de agua que es Cristo, que salta para vida eterna. Y así es, hermanos, cuando Cristo llega a nuestra vida. Tenemos cualquier cosa que ocupe ese lugar de Cristo, queda en un segundo, cuarto, quinto plano. Y realmente lo que importa es el Señor. Lo que importa es el mensaje. Y ella encontró a Jesús y lo reconoció. Pero fíjense, ella quería que como ella lo conoció a Jesús y lo aceptó como el Mesías, ellos también tuviesen su encuentro personal. Y esto es muy importante. Y ahora vamos a seguir leyendo y voy a comentar acerca de eso.
Dice que entre tanto los discípulos le decían: Rabí, come, por favor, Señor, come. Y ellos le dicen: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, versículo 33, se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿No? También no entendían el lenguaje espiritual de Jesús. Versículo 34 dice que Jesús les dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega se recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se goce juntamente con el que siega. En esto es verdaderamente el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo he venido a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores, ¿no? En este camino a la salvación el Señor nos llama a que dejemos la semilla, ¿no? Por ahí un encuentro que hemos hablado con alguna persona y por ahí no pasó por eso, pero Dios ha dejado la semilla plantada en el corazón de esa persona. Y por ahí otra persona volvió a hablar con esa persona, otra persona dio los estudios bíblicos, otra persona fue la que bautizó, pero en ese camino todos tenemos una misión que cumplir. Todos tenemos que llamar a las personas a la salvación. Entregar nuestra vida a Cristo, y una vez que entregamos nuestra vida, el Señor nos llama a que trabajemos para Él. Dice en el versículo 39, ya para culminar: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Fíjense el testimonio de esta mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, ¿no? Fíjese qué poderoso fue el testimonio de esta mujer que tuvo ese encuentro con Jesús. Ahora aceptaron estas personas también, que aceptaron ese testimonio de ella. Pero no bastaba con escuchar el testimonio de ella, sino que tuvieron que ir ellos también y encontrarse con Jesús. Y esto es muy importante. El testimonio de una persona, que puede ser muy importante, puede ser algo que nos conduzca a Cristo. Pero yo tengo que vivir mi propia experiencia con Cristo para poder aceptarlo como el Salvador del mundo. Y esto es maravilloso, porque estos samaritanos aceptaron a Jesús como el Salvador, como el Mesías, cuando muchos judíos que tuvieron el privilegio de estar más de 3 años y medio con la presencia de Jesús, lo rechazaron, ¿no? Así que, como dije al principio de esta meditación, es mi deseo y es mi oración que si hay algún Samaria en nuestra vida, algún lugar, algunas personas cual queremos evitar, Jesús nos invita a que pasemos por esos lugares, que busquemos a esas personas que nadie las quiere buscar, que nadie quiere alcanzar, que nosotros seamos esas personas que pasan por ese lugar. Si nos encontramos en la situación de la mujer samaritana, en ese pozo que buscamos llenar con cualquier cosa, el Señor nos llama a que vayamos a la verdadera fuente, a la fuente que salta para vida eterna, que es Jesús, que es su palabra, que nos llena, y con la oración, que es vital para nuestra vida. El Señor también nos llama a trabajar, como lo dijo los discípulos, en cualquier parte, ya sea la siembra, en la siega. El Señor nos llama a que trabajemos por Él. Y como también estas personas que fueron alcanzadas por el testimonio de la mujer samaritana, tenemos que vivir nuestro propio experiencia y nuestro propio encuentro personal con el Señor Jesús. Es mi deseo de oración que cada uno de ustedes pueda vivir esta experiencia con el Señor. Que el Señor los bendiga. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amar
de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran